Elena Vega se quedó parada frente al altar con su vestido blanco mientras todas las personas la miraban con lástima. Marcus no había llegado y ya habían pasado 2 horas desde la hora acordada para la ceremonia. Su madre trataba de calmarla, pero Elena sabía en su corazón que algo estaba muy mal. El padre López se acercó y le susurró que había recibido una llamada de Marcus diciendo que no podía casarse con ella. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero Elena se las secó rápidamente. No iba a darles a todos el espectáculo de verla llorar como una niña. Con la cabeza en alto, caminó hacia la salida de la iglesia mientras escuchaba los murmullos de los invitados. Su mejor amiga Rosa corrió detrás de ella, pero Elena solo quería estar sola. 2 días después, Elena descubrió la verdad cuando vio las fotos en las redes sociales. Marcus estaba en una playa con otra mujer besándola apasionadamente. La mujer era hija de un político importante y tenía mucho dinero. Elena entendió que Marcus había elegido una vida más fácil y conveniente. En lugar de quedarse en casa llorando, Elena decidió regresar a su trabajo en la empresa de tecnología donde trabajaba como ingeniera. Siempre había sido muy buena con las computadoras y los sistemas de comunicación. Su jefe le había dado una semana libre, pero ella necesitaba mantenerse ocupada para no pensar en Marcus. Elena llegó al laboratorio y se puso a trabajar en el proyecto de comunicaciones cuánticas que había estado desarrollando desde hace meses. Era un sistema muy avanzado que podía enviar señales a través del espacio usando partículas cuánticas. La mayoría de sus compañeros pensaban que era imposible, pero Elena sabía que estaba cerca de lograr algo grande. Durante las siguientes semanas, Elena prácticamente vivió en el laboratorio. Llegaba temprano y se iba muy tarde trabajando día y noche en su proyecto. Sus compañeros se preocupaban por ella, pero Elena les decía que estaba bien. La verdad era que el trabajo la ayudaba a olvidar el dolor de la traición de Marcus. Una noche, mientras ajustaba los parámetros del sistema cuántico, algo extraño pasó. Las máquinas comenzaron a vibrar de una manera diferente y los números en las pantallas mostraban patrones que Elena nunca había visto. Por accidente había creado una frecuencia completamente nueva que podía viajar más lejos de lo que cualquier científico había logrado antes. Elena no sabía que su señal había viajado hasta el planeta Júpiter, donde una nave espacial alienígena había estado observando la Tierra durante muchos años. Los seres de la nave pertenecían a una raza llamada Valdris y habían estado esperando una señal que demostrara que los humanos eran lo suficientemente inteligentes para hacer contacto. El comandante de la nave Valdris se llamaba Corín y había estudiado a los humanos durante décadas. Su raza tenía la misión de encontrar nuevas especies que pudieran unirse a una confederación de planetas, pero los humanos siempre habían parecido demasiado primitivos. La señal de Elena cambió todo eso. Corín llamó a su equipo y les mostró la señal que habían recibido. Era imposible que los humanos hubieran desarrollado esa tecnología tan rápidamente. La señal era más avanzada que muchas de las tecnologías que usaban civilizaciones con miles de años de experiencia en el espacio. Los Valdris decidieron rastrear de dónde venía la señal y descubrieron que salía de un pequeño laboratorio en la Tierra donde una mujer humana trabajaba sola durante las noches. Corín observó a Elena a través de sus sistemas de vigilancia y quedó impresionado por su dedicación e inteligencia. Elena no tenía idea de que estaba siendo observada. Continuó trabajando en su proyecto mejorando la señal cada noche. Su dolor por la traición de Marcus se había convertido en una fuerza que la impulsaba a trabajar más duro de lo que nunca había trabajado. Era como si toda su energía emocional se hubiera transformado en brillantez científica. Una noche Elena logró algo que cambiaría el destino de toda la humanidad. Su sistema de comunicaciones cuánticas estableció una conexión estable que podía mantener una conversación en tiempo real a través de distancias imposibles. Sin saberlo, había abierto la primera línea de comunicación directa entre la Tierra y el espacio exterior. Los Valdris recibieron la señal mejorada y Corín tomó una decisión histórica. Era tiempo de hacer el primer contacto con los humanos, y Elena Vega sería la primera persona en la Tierra en hablar con una civilización alienígena. Corín preparó un mensaje simple en el idioma de Elena y lo envió a través del sistema cuántico. Elena estaba revisando los datos cuando de repente su pantalla mostró algo imposible. Había recibido una respuesta a su señal, pero no venía de ningún lugar en la Tierra. El mensaje era corto pero claro. Hola Elena, somos los Valdris y hemos estado esperando tu señal. El corazón de Elena comenzó a latir muy rápido. Se frotó los ojos pensando que estaba soñando o que el cansancio le estaba jugando una mala broma. Pero el mensaje seguía ahí en la pantalla brillando con letras verdes. Alguien o algo le había respondido desde el espacio. Elena escribió una respuesta temblando. ¿Quiénes son ustedes y cómo saben mi nombre? La respuesta llegó inmediatamente. Somos una raza pacífica que ha estado observando tu planeta. Tu señal nos ha demostrado que los humanos están listos para el siguiente paso.
Esa noche Elena no durmió nada. Se quedó en el laboratorio intercambiando mensajes con los Valdris, aprendiendo sobre su civilización y su misión. Corinne le explicó que había muchas razas en el universo que trabajaban juntas para mantener la paz y ayudarse mutuamente. La señal de Elena había demostrado que los humanos tenían el potencial para unirse a esta gran familia cósmica. Mientras Elena hablaba con Corinne, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El mismo dolor que Marcus le había causado la había llevado a hacer el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Sin saberlo, su corazón roto había abierto las puertas del universo. Elena pasó los siguientes días hablando secretamente con Corinne a través del sistema cuántico. El comandante Valdris le contó sobre la Confederación Galáctica que existía desde hace miles de años. Era una unión de diferentes razas que trabajaban juntas para explorar el universo y ayudar a planetas más jóvenes a desarrollarse. Corinne le explicó a Elena que los Valdris habían estado observando la Tierra durante mucho tiempo esperando una señal de que los humanos estaban listos para el contacto. Habían visto guerras, destrucción ambiental y muchos problemas, pero también habían visto cosas increíbles. Los humanos tenían algo especial que otras razas no tenían. ¿Qué tienen los humanos de especial?, preguntó Elena curiosa. Corinne le respondió que los humanos tenían una capacidad única para transformar sus experiencias más dolorosas en fuerza y sabiduría. Otras razas en el universo se rendían cuando enfrentaban grandes tragedias, pero los humanos encontraban maneras de crecer y volverse más fuertes. Elena pensó en su propia situación. Efectivamente había transformado el dolor de la traición de Marcus en la energía que necesitaba para hacer su gran descubrimiento científico. Tal vez Corinne tenía razón sobre los humanos. Los Valdris le propusieron a Elena que fuera la primera embajadora no oficial entre la Tierra y la Confederación. Ella tendría que aprender sobre las otras razas y ayudar a preparar a la humanidad para el eventual contacto oficial. Elena aceptó sin dudar porque sabía que esta era una oportunidad única en la historia. Durante las siguientes semanas, Elena aprendió sobre docenas de razas diferentes que formaban parte de la Confederación. Había seres que parecían plantas gigantes, otros que eran pura energía y algunos que se parecían un poco a los humanos pero con características muy diferentes. Todos habían superado sus propios desafíos para llegar a formar parte de esta gran familia universal. Corinne le envió a Elena tecnología especial que le permitiría hablar con él de manera más segura y también ver imágenes de la nave Valdris. Elena quedó fascinada al ver la tecnología avanzada y los seres que tripulaban la nave. Los Valdris parecían humanos altos con piel azul clara y ojos muy grandes que brillaban con inteligencia. Un día Elena recibió una visita inesperada en el laboratorio. Marcus había aparecido con flores y una expresión arrepentida. Se había enterado por amigos comunes que Elena había logrado algo importante en su trabajo y quería volver con ella. Le dijo que había cometido un error terrible y que la amaba de verdad. Elena lo miró con calma y le dijo que ya no sentía nada por él. El Marcus que ella había amado no existía realmente, porque el verdadero Marcus era alguien que abandonaba a las personas cuando las cosas se ponían difíciles. Elena había crecido y cambiado mientras que Marcus seguía siendo la misma persona egoísta de siempre. Marcus se puso furioso cuando Elena lo rechazó. Le gritó que se había vuelto loca y que nadie más la iba a querer. Elena solo sonrió y le pidió que se fuera. Después de que Marcus se marchó, Elena se sintió completamente libre. Ya no tenía ningún lazo con su pasado doloroso. Esa noche Elena le contó a Corinne sobre la visita de Marcus. El comandante Valdris le dijo que había observado toda la conversación a través de sus sistemas de vigilancia y que estaba impresionado por la madurez emocional que Elena había mostrado. Esa capacidad de crecer a partir del dolor era exactamente lo que hacía especiales a los humanos. Corinne le propuso a Elena algo que cambiaría su vida para siempre. Los Valdris querían invitarla a su nave para que conociera personalmente a la tripulación y viera de primera mano la tecnología de la Confederación. Sería un viaje secreto de una semana que le daría a Elena el conocimiento que necesitaba para preparar a la humanidad. Elena aceptó la invitación inmediatamente. Corinne le explicó que una pequeña nave Valdris la recogería en un lugar seguro fuera de la ciudad durante la noche. Elena tendría que inventar una excusa para ausentarse del trabajo durante una semana, pero valía la pena el riesgo. La noche del encuentro Elena manejó hasta un campo abierto lejos de la ciudad. Estaba nerviosa pero también muy emocionada. A medianoche vio una luz brillante en el cielo que se acercaba silenciosamente. La nave Valdris era hermosa con superficies que parecían hechas de cristal líquido que brillaba suavemente. Elena subió a bordo de la nave y conoció a 3 Valdris que la llevarían a la nave principal. Eran seres gentiles y amigables que hablaban su idioma perfectamente. Durante el viaje le explicaron más sobre su cultura y sus valores. Los Valdris valoraban el conocimiento, la compasión y el crecimiento personal por encima de todo.
Cuando Elena llegó a la nave principal, quedó sin palabras. Era enorme como una ciudad flotante con jardines internos, laboratorios increíbles y áreas de vivienda hermosas. Corinne la recibió personalmente y le dio un recorrido completo de la nave mostrándole tecnologías que parecían sacadas de sueños. Elena conoció a científicos Valdris que habían estado estudiando la Tierra durante décadas. Le mostraron imágenes y videos de momentos importantes en la historia humana explicándole cómo los habían interpretado desde su perspectiva alienígena. Elena se sintió honrada de representar a toda su especie. Durante su estadía en la nave Elena, aprendió sobre el proceso que seguía la Confederación para integrar nuevas especies. No era algo automático ni fácil. Cada raza tenía que demostrar que podía contribuir algo valioso a la comunidad galáctica y que había superado sus tendencias más destructivas. Los Valdris le dijeron a Elena que los humanos habían mostrado progreso, pero que aún quedaba una prueba final. Tendrían que demostrar su valor resolviendo un problema que había afectado a la Confederación durante siglos. Si los humanos podían encontrar una solución, serían bienvenidos como miembros de pleno derecho. Elena preguntó cuál era ese problema, y Corinne le explicó que había dos razas muy avanzadas que habían estado en conflicto durante miles de años. Los Kepler eran seres extremadamente lógicos que tomaban todas sus decisiones basándose únicamente en datos y análisis. Los Nexor eran una raza muy emocional que confiaba completamente en sus instintos y sentimientos. Ambas razas habían alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico increíble, pero su conflicto constante estaba afectando a todo el sector de la galaxia donde vivían. Muchas especies habían tratado de mediar entre ellos, pero nadie había logrado encontrar una solución que funcionara para ambos grupos. Corinne le dijo a Elena que los humanos tenían una característica única que podría ser la clave para resolver este conflicto ancestral. Los humanos eran la única especie conocida que podía funcionar tanto de manera lógica como emocional equilibrando ambos aspectos de manera natural. Elena se dio cuenta de que su propia experiencia personal era un ejemplo perfecto de esto. Cuando Elena regresó a la Tierra después de una semana increíble sabía cuál era su misión. Tenía que encontrar una manera de ayudar a resolver el conflicto entre los Kepler y los Nexor demostrando que la humanidad merecía un lugar en la Confederación Galáctica. El destino de toda su especie estaba ahora en sus manos. Elena regresó a su laboratorio en la Tierra con una misión clara pero muy difícil. Tenía que encontrar una solución para el conflicto entre los Kepler y los Nexor que había durado miles de años. Corinne le había dado acceso a archivos históricos sobre ambas razas para que pudiera entender mejor el problema. Los Kepler habían desarrollado una sociedad perfectamente organizada donde todo se decidía usando matemáticas y lógica pura. No tomaban decisiones basándose en emociones o intuición, porque consideraban que esos sentimientos eran imperfectos y causaban errores. Su tecnología era increíblemente precisa, pero fría y calculada. Los Nexor eran completamente diferentes. Habían construido una civilización basada en sentimientos, arte e intuición. Creían que las emociones y los instintos eran la verdadera sabiduría del universo y que la lógica pura era limitada y peligrosa. Su tecnología era orgánica y se adaptaba a las necesidades emocionales de los usuarios. El conflicto había comenzado hace 5000 años cuando ambas razas se encontraron por primera vez. Los Kepler habían tratado de ayudar a los Nexor mostrándoles métodos más eficientes de organizar su sociedad. Los Nexor habían intentado enseñar a los Kepler la importancia de los sentimientos y la creatividad. Ninguno había logrado entender al otro. Durante los milenios siguientes habían peleado guerras, firmado tratados de paz que se rompían rápidamente y tratado de evitarse mutuamente. El problema era que sus sistemas solares estaban muy cerca y necesitaban cooperar para usar las rutas comerciales y los recursos que compartían. Su conflicto afectaba a docenas de otras especies en la región. Elena estudió durante semanas todos los intentos anteriores de resolver el problema. Otras razas habían tratado de forzar compromisos, crear sistemas de mediación e incluso separar físicamente a ambos grupos. Nada había funcionado porque el problema fundamental era que los Kepler y los Nexor no podían entender cómo pensaba el otro grupo. Una noche, mientras Elena trabajaba en el laboratorio, tuvo una idea. Recordó su propia experiencia con Marcus y cómo había transformado su dolor emocional en brillantez científica. Elena había usado tanto su inteligencia lógica como su fuerza emocional para lograr su descubrimiento. Los humanos naturalmente combinaban ambos aspectos. Elena comenzó a diseñar algo que ninguna otra especie había intentado antes. En lugar de tratar de cambiar a los Kepler o a los Nexor, iba a crear una tecnología que requiriera que ambos grupos trabajaran juntos usando sus fortalezas naturales. Sería imposible para cualquiera de los dos grupos usar la tecnología por sí solos. El diseño de Elena era brillante en su simpleza. Crearía estaciones espaciales especiales donde los Kepler y los Nexor tendrían que colaborar para producir energía y recursos.
Los sistemas Kepler proporcionarían la precisión y estabilidad necesaria, mientras que los sistemas Nexor aportarían la adaptabilidad y creatividad. Ninguno funcionaría sin el otro. Elena trabajó día y noche desarrollando los planos detallados de su sistema híbrido. Usó principios científicos que había aprendido de los Valdris combinados con su propia innovación humana. El resultado era algo que nunca había existido antes en la galaxia, tecnología que funcionaba con lógica y emoción al mismo tiempo. Cuando Elena le presentó su idea a Corinne, el comandante Valdris quedó impresionado. Nunca había visto un enfoque como ese y creía que realmente podría funcionar. Corinne llevó la propuesta de Elena al Consejo Galáctico, donde los líderes de la Confederación decidirían si los humanos podían presentar oficialmente su solución. Mientras esperaban la decisión del Consejo, Elena recibió una visita inesperada. Marcus había aparecido en su laboratorio, acompañado por varios hombres en trajes oscuros. Elena se dio cuenta inmediatamente de que Marcus había descubierto su trabajo secreto y había decidido aprovecharse de la situación. Marcus le explicó que había estado investigando su comportamiento extraño durante las últimas semanas. Había descubierto que Elena estaba trabajando en algo relacionado con contacto extraterrestre y había reportado sus hallazgos al gobierno. Los hombres que lo acompañaban eran agentes que querían tomar control del proyecto. Elena se sintió traicionada una vez más por Marcus, pero esta vez estaba preparada. Le dijo que no tenía pruebas reales de contacto alienígena y que su proyecto era solo investigación teórica avanzada. Marcus insistió, pero Elena se mantuvo firme negando todo lo que él había descubierto. Los agentes registraron el laboratorio, pero Elena había escondido bien toda la tecnología Valdris. También había programado su computadora para borrar automáticamente cualquier archivo relacionado con los alienígenas si alguien trataba de acceder sin su permiso especial. Los agentes no encontraron nada conclusivo. Después de que Marcus y los agentes se fueron, Elena se comunicó inmediatamente con Corinne para contarle lo que había pasado. El comandante Valdris le dijo que habían observado todo y que estaban preparados para protegerla si era necesario. También le dio noticias importantes. El Consejo Galáctico había aceptado escuchar la propuesta de Elena. Elena tendría que presentar su solución directamente a representantes de los Kepler y los Nexor en una reunión especial. Sería la primera vez en la historia que un humano hablaría oficialmente ante el Consejo Galáctico. Si su propuesta era aceptada, la humanidad sería bienvenida en la Confederación. Si fallaba, los humanos tendrían que esperar otros 100 años para otra oportunidad. La presión sobre Elena era enorme, pero ella se sentía preparada. Había transformado su dolor personal en sabiduría y había usado esa sabiduría para crear algo que podría cambiar el destino de su especie entera. Elena sabía que Marcus había tratado de sabotear su trabajo, pero no había logrado detenerla. Elena pasó las siguientes semanas preparándose para la presentación más importante de su vida. Corinne la ayudó a entender mejor las personalidades y culturas de los Kepler y los Nexor para que pudiera comunicarse efectivamente con ambos grupos. Elena practicó su presentación cientos de veces hasta que fue perfecta. Finalmente llegó el día de la gran reunión. Elena fue transportada secretamente a la nave Valdris, donde se conectaría con el Consejo Galáctico a través de sistemas de comunicación cuántica avanzados. Representantes de docenas de especies estarían escuchando su propuesta, incluyendo los líderes de los Kepler y los Nexor. Elena se sintió nerviosa, pero también emocionada. Toda su vida la había llevado a este momento. El abandono de Marcus, su dolor, su trabajo obsesivo y su descubrimiento científico habían sido pasos necesarios para llegar aquí. Elena estaba lista para mostrarle al universo lo que los humanos podían lograr. Cuando Elena comenzó su presentación, habló con confianza y pasión sobre su solución híbrida. Explicó cómo la tecnología humana podía crear un puente entre el pensamiento lógico Kepler y la sabiduría emocional Nexor. Su propuesta no era solo técnica, sino también profundamente humana, mostrando comprensión de ambas perspectivas. Los representantes Kepler analizaron meticulosamente cada detalle técnico de la propuesta de Elena. Los Nexor sintieron la sinceridad y la sabiduría emocional detrás de sus palabras. Por primera vez en miles de años, ambos grupos estaban considerando seriamente trabajar juntos. Elena había logrado algo que parecía imposible. Elena terminó su presentación ante el Consejo Galáctico con una propuesta detallada de estaciones de intercambio tecnológico. Estas estaciones flotarían en el espacio entre los territorios Kepler y Nexor, funcionando como centros de colaboración donde ambas razas tendrían que trabajar juntas para producir recursos y energía que ninguna podía crear por sí sola. Los representantes Kepler hicieron preguntas técnicas muy específicas sobre los cálculos y sistemas de la propuesta. Elena respondió cada pregunta con precisión, mostrando que había considerado todos los aspectos lógicos del diseño. Su entrenamiento científico le permitió hablar el lenguaje que los Kepler entendían y respetaban.
Los delegados Nexor estaban más interesados en entender las motivaciones emocionales detrás de la propuesta de Elena. Querían saber por qué una humana había dedicado tanto tiempo y energía a resolver un problema que no afectaba directamente a su especie. Elena les contó su historia personal de transformar dolor en sabiduría. Elena explicó que había aprendido que las mejores soluciones surgían cuando las personas combinaban pensamiento claro con sabiduría emocional. Su propia experiencia le había enseñado que ni la lógica pura ni las emociones sin control eran suficientes por sí solas. La verdadera sabiduría venía de equilibrar ambos aspectos. Los líderes Kepler discutieron la propuesta usando complicados análisis matemáticos y simulaciones por computadora. Concluyeron que el diseño de Elena era técnicamente sólido y que podría funcionar mejor que cualquier sistema que hubieran visto antes. Los números mostraban que la colaboración sería más eficiente que trabajar separados. Los ancianos Nexor meditaron sobre la propuesta usando sus técnicas tradicionales de sabiduría intuitiva. Sintieron que Elena había comprendido algo profundo sobre la naturaleza de la cooperación y que su corazón estaba en el lugar correcto. Su intuición les decía que confiar en esta humana era la decisión correcta. Mientras las dos razas consideraban la propuesta, Elena recibió malas noticias de la Tierra. Marcus había convencido a algunos políticos importantes de que Elena estaba involucrada en actividades peligrosas relacionadas con tecnología alienígena. El gobierno había formado un comité especial para investigar su trabajo. Marcus apareció en todas las noticias como un patriota preocupado que había descubierto una posible amenaza a la seguridad nacional. Afirmaba que Elena había estado en contacto secreto con fuerzas extranjeras y que representaba un peligro para toda la humanidad. Era otra traición, pero mucho más pública y peligrosa. Elena se dio cuenta de que Marcus estaba motivado por celos y resentimiento. No podía aceptar que ella hubiera logrado algo grande después de rechazarlo. Su ego herido lo había llevado a intentar destruir no solo a Elena, sino potencialmente el futuro de toda la especie humana. Corinne le informó a Elena que los Valdris habían interceptado comunicaciones gubernamentales terrestres. El comité planeaba arrestar a Elena tan pronto como regresara a la Tierra y confiscar todo su trabajo. Marcus había proporcionado suficientes detalles sobre las actividades de Elena para que las autoridades la consideraran una amenaza. Elena se enfrentó a una decisión difícil. Podía regresar a la Tierra y enfrentar el arresto, lo cual terminaría su trabajo con los alienígenas, o podía quedarse en el espacio y continuar representando a la humanidad, pero convertirse en fugitiva de su propio planeta. Era una elección entre su libertad personal y el futuro de su especie. Después de mucha reflexión, Elena decidió quedarse y continuar su misión. Sabía que los humanos necesitaban esta oportunidad histórica y no iba a permitir que los miedos y celos de algunas personas arruinaran el futuro de toda la humanidad. Elena se sacrificaría por el bien mayor si era necesario. Los representantes Kepler finalmente anunciaron su decisión después de días de análisis exhaustivo. Habían concluido que la propuesta de Elena tenía una probabilidad del 87% de éxito, que era mejor que cualquier otra solución que hubieran evaluado. Estaban dispuestos a participar en el proyecto piloto. Los ancianos Nexor también dieron su respuesta después de profundas meditaciones colectivas. Habían sentido la sinceridad y sabiduría en el corazón de Elena y creían que ella realmente entendía la importancia de equilibrar lógica y emoción. Aceptaban trabajar con los Kepler bajo el sistema diseñado por Elena. El Consejo Galáctico votó para aprobar la propuesta de Elena y autorizar la construcción de la primera estación de intercambio experimental. Sería un proyecto histórico que requeriría la cooperación total de ambas razas enemigas. Elena sería la coordinadora principal del proyecto, representando oficialmente a la humanidad. Elena se sintió abrumada por la responsabilidad, pero también tremendamente orgullosa. Había logrado algo que civilizaciones con miles de años de experiencia no habían podido hacer. Su solución no solo resolvería un conflicto ancestral, sino que demostraría que los humanos merecían un lugar respetado en la comunidad galáctica. La construcción de la estación comenzó inmediatamente con equipos de ingenieros Kepler y artistas técnicos Nexor trabajando juntos por primera vez en milenios. Elena supervisaba el proyecto usando sistemas de comunicación cuántica que le permitían coordinar desde la nave Valdris mientras permanecía oculta de las autoridades terrestres. Durante las primeras semanas hubo muchos problemas. Los Kepler se frustraban con los métodos ilógicos de los Nexor, mientras que los Nexor se sentían sofocados por la rigidez Kepler. Elena tuvo que mediar constantemente usando su comprensión única de ambas perspectivas para mantener el proyecto funcionando. Elena descubrió que su papel no era solo técnico sino también emocional. Tenía que ayudar a cada grupo a entender y respetar las fortalezas del otro. Los Kepler necesitaban ver que la intuición Nexor realmente producía resultados útiles. Los Nexor tenían que apreciar cómo la precisión Kepler mejoraba sus creaciones artísticas.
Gradualmente los dos grupos comenzaron a trabajar mejor juntos. Los ingenieros Kepler se dieron cuenta de que la creatividad Nexor resolvía problemas que la lógica pura no podía abordar. Los artistas Nexor descubrieron que la estructura Kepler daba forma y permanencia a sus visiones emocionales. Elena observó con satisfacción cómo nacía algo completamente nuevo. La tecnología híbrida que surgía de la colaboración Kepler-Nexor era más avanzada y hermosa que cualquier cosa que hubieran creado por separado. Era la prueba viviente de que las diferencias podían ser fortalezas cuando se combinaban correctamente. Cuando la primera estación de intercambio estuvo completada, fue un momento histórico para toda la galaxia. Elena había demostrado que los humanos no solo merecían unirse a la Confederación, sino que tenían habilidades únicas que podían beneficiar a toda la comunidad intergaláctica. Su especie había pasado la prueba más difícil. La primera estación de intercambio Kepler-Nexor fue un éxito completo que superó todas las expectativas. Ambas razas estaban produciendo tecnología y arte que nunca habían logrado por separado, mientras que su colaboración había terminado con 5000 años de conflicto. El Consejo Galáctico declaró oficialmente que los humanos habían ganado su lugar en la Confederación. Elena fue nombrada la primera embajadora humana oficial ante la Confederación Galáctica. Su oficina sería en la Gran Estación Espacial Central, donde representantes de cientos de especies trabajan.